Odio odiar pequeños. Cárgame. Hoy quiero empezar algo nuevo. Hoy quiero atreverme a hacer algo diferente. Quiero platicar con la gente, quiero contarles mis experiencias, quiero quejarme del mundo porque soy súper hater y me encantaría empezar a tener contacto con gente que sea como yo, igual de hater. Pero no que me odie a mí, nada más que odie más cosas. A mí ámenme, por favor, porque soy muy susceptible al bullying. Voy a empezar con algo que me pasó hace un poco, como un par de semanas atrás. Pero una cosa que sí me gustaría comentar, ojalá, pido, Dios quiera que no afecte a la persona a la que yo le pude donar este líquido vital. Ojalá que no vayan a hacer la daga en donde fui a donarlo, porque estaría muy gacho, y precisamente por eso quiero hablar con ustedes sobre este tema. Hace un par de semanas, bueno, más bien hace un mes, alguien me contactó para ver si yo podía ser candidata a donar plaquetas para una persona que está en una condición grave de salud. Yo toda mi vida he querido ayudar y he querido donar sangre, pero bueno, gracias a que pues estoy bastante modificada, corporalmente. Me gusta pues traer piercings, me gusta tener tatuajes, y además por mi condición visiblemente homosexual, he tenido algunos problemas para donar sangre siempre que voy a tratar de donar sangre. Lo he intentado no una sino varias veces, y las varias veces me han rechazado. Incluso en una me rechazaron muy amablemente. A veces uno sale de ahí pensando, qué buena onda fueron, ¿verdad? Pero en realidad no fueron buena onda, en realidad me rechazaron. Y me acabo de enterar porque digo, bueno, les voy a contar, me voy a adelantar un poco, pero me acabo de enterar que existía antes de 1993, una norma respecto a donar sangre, porque no había la posibilidad de hacer exámenes rápidos para saber la calidad de tu sangre. Entonces no sabían si tenías VIH, si tenías, no sé, de los triglicéridos altos, si tenías problemas con el azúcar, si tu sangre en general era buena o no para ser tomada en cuenta. Por lo tanto, las personas, se usaba rechazar a la gente si te veían con tatuajes o si te veían visiblemente homosexual. Que eso no está bien, porque no tiene nada que ver con la promiscuidad si eres visiblemente homosexual o no lo eres. Hay muchos heterosexuales que son muy promiscuos. Pero bueno, no me voy a meter ahorita con el tema de la promiscuidad y los heterosexuales y los homosexuales. Ahorita mi interés es hablarles sobre la donación de sangre. Específicamente yo esta vez fui a donar plaquetas, no sangre. Pero bueno, me acabo de enterar de esto porque en repetidas ocasiones se me rechazó para donar sangre. Y esta última vez dije, bueno, vamos haciendo un último intento para ver si se puede o no se puede donar sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque soy una persona que me cuido bastante. He sido una persona que tengo esa mala costumbre, o no mala costumbre, más bien es a lo mejor una enfermedad patológica como la hipocondria. Entonces constantemente me someto a estudios. Por lo tanto, sé que mi salud está bien. Esperaba que mi sangre fuera de calidad. Por lo tanto, le dije a esta persona muy querida mía que iba a intentar por todos los medios de que se me aceptara para donar plaquetas. Bueno, no sé si muchos lo sepan, pero donar plaquetas es bastante complicado.
se los voy a contar porque yo no lo sabía, de verdad nunca creí que fuera tan complicado y sobre todo nunca creí que fuera, o sea, que también necesitaras una dieta especial antes. Tienes que ir 2 veces, una vez para que vean que tu sangre en realidad les sirve y la segunda vez para que ya vayas a donar sangre, a donar plaquetas. Y donar plaquetas es bastante, bueno, no es como ir a donar sangre. La gente que ha donado sangre, pues vas 20 minutos por lo que estuve investigando y listo. Y no puedes volver a donar sangre en un periodo, creo, de 3 meses, porque pues pierdes minerales, pierdes glóbulos, pierdes plaquetas, pierdes todo lo que viene en el torrente sanguíneo. Pero cuando donas plaquetas, pues lo único que haces es donar tus plaquetas, tu sangre regresa al torrente y puedes volver a donar en 15 días. Entonces, bueno, mi experiencia es esta y por eso quiero pues exponerla con ustedes y platicarla. Yo fui al Centro Médico de Occidente, al banco de sangre. Debo decirles que por teléfono me trataron muy muy bien en el banco de sangre. Tuve una atención súper increíble, la gente fue muy muy amable. Me pudieron concertar una cita para yo poder presentarme sin tener que ir a esperar una ficha, porque la gente que no lo sepa, hay personas ahí que hacen cola a veces desde las 4 de la mañana para obtener una ficha para poder, para poder llevar al donador para que esa persona pueda donarle sangre a su familiar, si ya sea porque esté enfermo, ya sea porque tenga una operación de emergencia, etc. Entonces ya desde ahí quiero que sepan que es un proceso complicado y es un proceso pues bastante difícil. O sea, me refiero a difícil porque de por sí no dejan que muchas personas, o sea, más bien que muchas personas estén acompañando al enfermo. Entonces de pronto abandona a tu enfermo y ve a cola para que la persona que viene de no sé dónde o de alguien que te hizo el paro para donar sangre pueda estar ahí, ¿no? Entonces ya desde ahí empiezan las complicaciones. Por lo tanto, para mí fue fácil porque yo hice una llamada al banco de sangre y las personas me hicieron una cita muy amablemente para que yo me presentara. Bueno, unos días antes de yo presentarme, hablo por teléfono con la persona que fue la que me explicó lo que se necesitaba para su paciente, etcétera, la que me explicó que había que tener una dieta para poder pasar estos exámenes y para que tu sangre pudiera ser donada, tus plaquetas. Entonces me dice, oye, nada más, porque yo le platiqué, yo le dije, bueno, yo estoy súper modificada, quiero que sepas desde ahorita que quiero que le preguntes a tu médico si realmente va a aceptar que yo pueda donar estas plaquetas, porque soy del mismo tipo de sangre que el paciente, pero tengo estas agravantes. Y estas agravantes yo no las veo como agravantes porque soy una persona muy sana, pero estas agravantes ante el ojo de las personas que ahorita les estoy diciendo, pues son enormes. ¿Y cuáles son? Bueno, ya les había explicado que estoy súper modificada, como pueden verlo. Y la otra agravante es que se me nota muchísimo mi homosexualidad. Entonces, cuando le empezamos a platicar sobre esto, esta chava me dice que el doctor le dijo que no hay problema, pero ella me comenta que la persona anterior que trató de donar plaquetas a mí era una persona que estaba modificada, que también tenía tatuajes, pero también se le notaba muchísimo que era gay.